Súmate a esta nueva experiencia sonora. Radio Universidad de Chile Podcast. Son las 9 de la mañana con 33 minutos en esta primera edición de Radio Análisis, transmisión especial a propósito del cambio de mando que se va a confirmar ya dentro de un par de horas ahí en el Congreso Nacional en esta jornada de día viernes 11 de marzo del año 2022. Vamos a continuar con las conversaciones a esta hora de la mañana porque quedan pocos minutos para que la administración de Sebastián Piñera termine y obviamente hay muchos balances que realizar todavía respecto de lo que fue su mandato. En particular vamos a hablar respecto de lo que ha pasado en el Wallmapu en estos últimos 4 años, allá en la región de la Araucanía y también la región del Biobío. Está con nosotros el doctor en Historia, académico de Antropología de la Universidad Católica de Chile, investigador además del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Fernando Pairicán, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Fernando, la primera gira fuera de Santiago que realizó Sebastián Piñera cuando asumió en el año 2018 fue a la región de la Araucanía y en ese lugar anunció un acuerdo nacional para el desarrollo y la paz de la Araucanía que tenía 3 puntos principales: voluntad de diálogo, también reconocimiento y valoración de nuestra diversidad y un desarrollo integral e inclusivo para la región. Ese mismo año 2018, unos cuantos meses después, en junio, fue dado a conocer este comando Jungla, que se le llamó, este grupo especial de carabineros del COPE, que iba supuestamente a colaborar en las labores de seguridad ahí en la zona, y a fines de ese año, en noviembre, se produce el homicidio de Camilo Catrillanca, y de ahí en más la situación en torno al manejo de lo que estaba pasando en la zona del Wallmapu para el gobierno de Sebastián Piñera se complicó al punto que termina su administración, su gobierno, con esa región, la región de la Araucanía, más parte de la región del Biobío, militarizada y bajo estado de excepción. ¿Qué podríamos decir de lo que fue esta administración en cuanto a este punto, Fernando? Bueno, yo creo que te agradezco la invitación a dialogar y poder hacer también una síntesis del gobierno de Sebastián Piñera. Eh, Como bien lo resumes tú, creo que él inició o intentó continuar con las políticas de diálogo que estaban un poco desarrolladas del gobierno anterior. Ahí hay una continuidad. El gobierno de Sebastián Piñera creo que desarrolló un diagnóstico que yo creo que son militantes más jóvenes de la derecha vinculados a Evópoli, donde intentan de alguna manera plantear que es un conflicto multidimensional, donde es político, social y cultural, pero tienen como proyecto el multiculturalismo, que es el concepto teórico que de alguna manera han desarrollado algunas democracias liberales para abordar el tema indígena en base a los reconocimientos. Ahora, ¿qué tipo de reconocimiento? Puede ser en aspecto cultural, en aspectos políticos tal vez menos, pero sobre todo, y ahí yo creo que el eje es un gobierno que intentó de alguna manera impulsar o continuar con un modelo económico extractivista que en el territorio mapuche ha tenido consecuencias nefastas para la prolongación de la vida comunitaria y por ende si no hay una reforma a ese modelo extractivista, lo cual va además asociado al modelo comunitario mapuche y por ende la devolución territorial, es muy complejo, creo yo, poder generar un desarrollo. Entonces, con lo que quiero cerrar, creo que es un gobierno que inició un intento de impulsar una agenda tal vez un poco más novedosa si lo vemos desde la perspectiva de la derecha chilena, pero siempre en una visión colonial y con las decisiones de poder desde arriba antes que desde abajo. Y en el momento que se intentó con la agenda del ministro Moreno, sectores de la derecha yo creo que lo torpedearon para sacarlo también de esa propuesta, ¿no? ¿Esa sería la razón principal que explicaría este fracaso o tú identificas también otros factores? Yo creo que también se suma un movimiento mapuche más rupturista en donde no concilia por la derecha. Eh,
por varias razones. Una es por la historia de la ocupación de la Araucanía, donde muchos de sus descendientes llegan con el proceso de ocupación o posocupación, principalmente los colonos, ¿no? Eh, Segundo, un modelo económico o empresas capitalistas que están muy asociados también o vínculos económicos con la derecha chilena, ¿no? Empresarios principalmente. Yo igual creo que en todo caso hay mundo empresarial de la concertación o ex de la concertación que está en el territorio, pero por eso hablamos de una situación colonial. Pero en el caso de la Araucanía, que parece el lugar como con mayor crisis de las relaciones interculturales, creo que está muy relacionado con el proceso de ocupación de la Araucanía, aunque parezca que son casi 100 años. Las consecuencias de eso o la construcción del Estado en el territorio de la Araucanía se ha constituido en oposición al mundo indígena, y eso creo que se manifiesta en la posición de los agricultores, en la visión que tienen algunos agricultores de no ceder frente a las políticas indígenas, de negarse a las políticas indígenas, y la devolución territorial, que es un tema complejo, porque ellos acusan que llevan 100 años, 150 años viviendo ahí. Ujú. Fernando, bueno, esta voluntad o esta apertura que quizás podía significar un quiebre o un camino distinto respecto de cómo la derecha concebía este conflicto y su solución que esbozaba Sebastián Piñera al inicio de su administración, contrasta mucho con cómo termina, ¿no? Que básicamente la profundización de la militarización y la lógica represiva respecto de la solución de este conflicto, la profundización de esa mirada que se había extendido ya durante bastante tiempo. Pero uno puede identificar una suerte de punto de quiebre o punto bisagra en este camino, que es el homicidio de Camilo Catrillanca provocado por carabineros y también, además del homicidio, los intentos de la policía uniformada por esconder su responsabilidad en el hecho, desviar la atención, se señaló en ese minuto, incluso lo dijo y el intendente en ese tiempo de la región de la Araucanía, Luis Mayol, de que esto se había tratado de un enfrentamiento, de que Camilo había participado en un hecho delictual previamente, algo que fue posteriormente desmentido, pero te llevaba a este punto porque durante este último tiempo, a propósito de los casos que hemos visto de corrupción en el ejército, también incluso en Carabineros, se ha hablado mucho respecto de los problemas que tiene el poder civil, el poder ejecutivo, para subordinar a las Fuerzas Armadas y también de orden. Los problemas de Carabineros en la zona se arrastraban de antes, incluso de la administración de Sebastián Piñera. El caso de la operación Huracán empezó ahí en el gobierno de Michelle Bachelet. Eh, ¿Puede ser estos problemas que tiene el poder civil para subordinar y controlar, en este caso, a sus fuerzas policiales, un factor que también haya incidido en esta pérdida de control que tuvo de la agenda el gobierno de Sebastián Piñera? Yo no soy experto en la historia de la derecha chilena. A partir de lo que he estudiado del tema mapuche puedo comprender algunas variables de ellos o de ellas, ¿no? Una cosa que me llama la atención de la derecha de la región, de la Araucanía, cuando hablamos de la Araucanía, yo insisto que hay que dividir el territorio mapuche según su proceso de colonización. Entonces creo que la región del Biobío tiene una dinámica propia, la región de la Araucanía tiene una dinámica propia, la región de los lagos y los ríos tiene otra dinámica que está muy relacionada con su colonialismo, ¿no? En el caso de la Araucanía, que es donde más o menos se encierra el conflicto, porque son las casas de los agricultores y donde los agricultores también tienen una capacidad de hacer política que no es solamente ser víctima, sino que es también ser capaces de salir a la calle a protestar, de lograr generar espacios de poder, de generar parlamentarios que estén de acuerdo con ellos, o ganar constituyentes, que también están hoy día en la convención. Hablamos de grupos que de alguna manera son tan discursivamente violentos como puede ser a lo mejor un grupo radical mapuche, ¿no? Esa división, creo yo, entre cómo ellos se creen los legítimos propietarios del territorio mapuche, sin reconocer la deuda histórica, o sin reconocer que es un territorio que colonizaron a manos de un ejército, ¿no? Si no se acepta creo, esa historia, yo creo que va a ser muy complejo poder resolverlo. Entonces lo que te quiero plantear es que creo que el gobierno de Sebastián Piñera intentó desarrollar una visión tal vez al principio con Moreno de acercar posturas, pero yo creo que la derecha de la región
hizo todo lo posible para que fracasara Moreno, y creo que incluso lo terminan sacando del gobierno, ¿no? Justamente por esos intentos de políticas de diálogo, de políticas de relación, de su diagnóstico también en torno al multiculturalismo, que a mí me parece que es una salida errada, pero eso podemos entrar a debatir posiblemente después, porque es más complejo. Pero yo creo que cuando se haga la historia del gobierno de Sebastián Piñera, conviven muchas derechas, y en el caso de la Araucanía, yo creo que responde a una derecha terrateniente que no quiere asumir que hay una deuda histórica y que es confrontacional, que es capaz de movilizar también a su sector político para oponerse a los derechos indígenas, que también es capaz de ocupar la Convención Constitucional para luchar en contra de los derechos indígenas, y que además usa o tiene la capacidad de ocupar los gremios empresariales de la región para presionar a los gobiernos para no generar reformas que favorezcan o impulsen la democratización para el mundo indígena en los derechos. Y en ese ámbito incluso están asociados por parentescos familiares con el Poder Judicial, que en el tema a la hora de la práctica terminan también condenando o imputando al mundo mapuche con altas condenas sin un juicio o tal vez sin un resultado de un juicio justo. Y eso, entre otras cosas, explica la huelga de hambre hoy día de Tralcal, de la familia Tralcal en la cárcel, ¿no? Buscando de alguna manera que no es la libertad, sino que se pueda desarrollar el debido proceso en torno a algunos beneficios que ellos deberían tener, pero que los agricultores, a través de su abogado o influencia en el Ministerio de Justicia, juegan para poder evitar un poco ese legítimo derecho como prisionero. Ujú. En ese sentido, entonces, uno de los errores de Sebastián Piñera pudo haber sido tratar de impulsar una política sin antes haber tratado de llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo con esta derecha que está presente ahí en la zona y que finalmente, como relatas, habría terminado torpedeando en cierta forma lo que se está tratando de hacer. Porque yo creo que Sebastián Piñera en sus promesas, ¿no? Prometió una mano dura, y que yo creo que le generó una adhesión de parte de un sector duro, y es por eso que tal vez esta segunda parte del gobierno de Sebastián Piñera termina endureciendo justamente su objetivo político, que es militarizar en la Araucanía, para militarizarla realmente, no son fuerzas policiales ya preparadas o como se planteaba antiguamente, sino que vemos militares como tal recorriendo el territorio mapuche. Y yo creo que ahí esa derecha creo que se sintió respaldada un poco, y yo creo que la pérdida de poder de Sebastián Piñera por el estallido social lo termina por hacer ceder en torno a la Araucanía, y que finalmente hacer lo que la derecha de la región espera, que es la militarización. Parezco que estuviera defendiendo a Piñera, pero no lo estoy haciendo, ¿no? Eh, eh, Sino que estoy tratando de analizar una complejidad sobre su Mm. gobierno. Sí, bueno, Fernando, bueno, ahora asume una nueva administración que va a tener que enfrentar un panorama similar. Me refiero a el sentido de que va a tener que relacionarse con este sector que está enquistado ahí en la zona y que incluso con un gobierno que supuestamente era mucho más afín a su pensamiento político, económico, etcétera, le fue complejo a la administración pasada poder avanzar. ¿Cómo se ve el panorama en ese sentido para este gobierno que asume, considerando que también la idea es proponer una mirada distinta, ¿no?, respecto de cómo se ha abordado este conflicto? Movimiento mapuche rupturista, la autodeterminación, tiene una propia dinámica y también un propio proyecto, y que lo hace a partir de los conceptos de descolonización, a abrirse críticamente a derecha e izquierda. Entonces no es necesariamente un movimiento que es afín Sí, no, porque inmediatamente me al refería a gobierno. este sector empresarial terrateniente, que me refería al sector empresarial terrateniente que también está presente en la zona y que era más afín a Sebastián Piñera en el fondo, o se pensaba. Yo creo que ven críticamente el gobierno de Gabriel Boric, ya lo anunciaron un poco algunos agricultores, ¿no? No lo comparten. Es recordar que es una de las zonas, por supuesto no toda, porque también en la Araucanía hay convencionales que salieron electos, o diputadas como la Lamien en Mapuche, ¿no? Que han salido, Ñanco, que han salido electos también en la Araucanía. Yo creo que es un gobierno que va a ser, o sea, un sector, los agricultores van a ser opositores al gobierno de Gabriel Boric en todos los ámbitos, ¿no? Y ya lo anunciaron en los reportajes que han salido ya.
Tema de territorio no van a discutir, no van a discutir el tema de la prisión política y van a ser unos opositores como tal vez lo fueron sus antepasados durante el gobierno de Salvador Allende o previamente a la reforma agraria en la década de los 60. Ujú. Sí, por eso preguntaba Fernando cómo va a ser esa relación, ¿no? ¿Cómo va a poder entonces el próximo gobierno implementar las políticas que pretende con este tipo de oposición? Nosotros creemos como mapuches que la única manera de hacerlo es a través de un diálogo intercultural, ocupar la interculturalidad como un mecanismo, que es un poco lo que está en la convención. Yo creo que es posible dialogar con la familia de los agricultores. No creo que quieran seguir viviendo en un conflicto otros 100 años. Y para eso hay que ceder. Y ambas posturas tienen que ceder. Pero para generar una interculturalidad tiene que haber un diálogo en igualdad de condiciones y no puede primar un poder por sobre otro. Y para eso significa que el mundo de los agricultores y de las agricultoras en este caso también tienen que dialogar de igual a igual, ¿no? De tú a tú, como plantean la convencional Rosa Catileo o Elisa Loncón en sus intervenciones, ¿no? Y de tú a tú es que estamos en igualdad de condiciones y eso significa ceder. Y el mundo mapuche puede ceder, ¿no? Pero no tenemos de alguna manera que más ceder porque nuestro poder económico es mucho más débil que el de los agricultores. Tenemos territorios menores que el de los agricultores, por tanto tenemos que de alguna manera conciliar una igualdad a partir de reconocer esa deuda histórica que es la ocupación de la Araucanía y la pérdida territorial material del mundo mapuche. Estamos conversando con el doctor en Historia, académico de Antropología de la Universidad Católica de Chile, investigador además del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, Fernando Pairicana, a propósito de un balance de lo que fue la administración de Sebastián Piñera en torno al conflicto ahí en la zona del Gualmapu y también una proyección respecto de lo que pueda pasar en el próximo periodo. Profesor Pairicán, uno de los temas, o por lo menos aquí se lo hemos escuchado a algunos entrevistados, recuerdo hacia la rápida al senador Francisco Guanchumilla que lo dijo en una ocasión, que este tema no se va a resolver mientras no se aborde el tema de fondo que es la propiedad de la tierra. ¿Ve voluntad en este próximo ciclo político que comienza de poder abordar ahora sí ese tema de fondo que no se ha hecho en las anteriores administraciones? Lo plantearon en su programa. El programa Gabriel Boric da cuenta de hacer una comisión para analizar el tema territorial. Es una generación más joven, yo encuentro que son más afines con las propuestas y los proyectos del movimiento indígena en América Latina. La convención ha puesto el tema de la plurinacionalidad y por lo tanto algunos convencionales de su bloque político han adherido a algunas medidas indígenas o mapuche en específico. Creo que por lo menos hay una posibilidad de apertura del diálogo, ¿no? Bueno, así lo ha dado cuenta el presidente, así lo ha dado cuenta su ministra Isca Sichas. Sigue siendo un tema que va a ser complejo poder llegar a sectores tal vez más radicales, los que están en huelga de hambre hoy, o como lo manifestó en una intervención el dirigente de la coordinadora Mayeco, Héctor Yaitul, pero que se abra el diálogo. Yo creo que eso es una señal muy importante si se ocupan los mecanismos culturales, sociales, políticos, diplomáticos para aquello, que puede ser una comisión internacional tal vez para poder avanzar en esto. Si Chile, el problema de Chile es que entre nosotros nos ha costado poder llegar a ese equilibrio, tal vez es necesario externalizar el conflicto y que venga una comisión internacional para poder acercar esas posturas y llegar a un acuerdo para poder descender los niveles de violencia, pero sobre todo poder causar este conflicto a través de la vía política, ¿no? Que yo creo que es importante para las futuras generaciones. Uh-huh. Profesor Fernando Pairicán, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Sin duda alguna vamos a seguir en contacto más adelante para poder seguir abordando este tema, pero en esta ocasión queríamos conversar con usted para hacer esta suerte de balance respecto